Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto darles la bienvenida a otro foro de la serie de webinars que realizamos desde el Instituto de Investigaciones Económicas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Un saludo cordial a quienes nos acompañan en Zoom, también a quienes nos acompañan a través de las redes sociales. Un saludo particular igual a quienes nos acompañan en el panel del día de hoy, María Mercedes Prado, quien lo moderará y que coordina elementos de internacionalización de la Facultad de Economía de la PUCE. Y tenemos un panel altamente internacional, con colaboradores, con amigos, vinculados también a la Universidad de Grenoble Alpes, con quien tenemos una larga trayectoria de cooperación, Gregory Banel, Marco Centurión, y Araceli Núñez, quien es ecuatoriana y está haciendo su doctorado en Alemania y haciendo una estancia en este momento en la PUCE. Entonces tenemos bastante para conversar. Ya María Mercedes dará las presentaciones formales, sin duda. De mi parte, darles de nuevo la bienvenida, agradecerles por su presencia. El rol de la universidad es buscar la verdad y promover la dignidad humana, y dentro de eso buscamos justamente cuáles son las transformaciones que está teniendo la economía, las nuevas tendencias, y una de ellas es sin duda la digitalización de la economía. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Cuáles son las perspectivas? Es algo que estamos desarrollando y empezando a estudiar en la facultad. El día de hoy tendremos un abreboca de algo que esperamos vaya mucho más allá como oferta académica de docencia y también de investigación. Así que esperamos poder ir constituyendo toda una red para conversar, para aprender, para investigar, para innovar desde la economía digital. Darles la bienvenida nuevamente en nombre de la PUCE y le paso la palabra a María Mercedes Prado, que ha coordinado este foro y que también lo moderará. María Mercedes, por favor, buenas tardes y adelante. Buenas tardes con todos y todas los que nos están escuchando. Efectivamente, tenemos la compañía de dos grandes representantes que han tenido una trayectoria de algún tiempo ya investigando y estudiando todo lo que se refiere a economía digital. Como en el Ecuador estamos todavía un poquito detrás de todo lo que está pasando en el mundo, la Facultad de Economía considera que este es un tema crucial para la formación de los estudiantes de economía, especialmente por todas las implicaciones que tiene la digitalización en el mundo de las transacciones, en el mundo de las compras y ventas. Y en ese sentido, se ha preparado pues un seminario de alto nivel internacional en donde tendremos la presencia de dos representantes importantes que están estudiando y han estado investigando este tema en particular. Ellos dos nos acompañan ahora a distancia, pero tendrán un seminario presencial en nuestra facultad a partir del 18 de julio, donde tendremos 2 semanas de formación muy importante y muy profunda sobre todo lo que implica la economía digital para las economías en general, para las economías emergentes, para los países en desarrollo también, que todavía recién estamos incorporándonos poquito a poco a este mundo que nos parece medio mágico, medio como que no entendemos todo lo que ocurre detrás de la digitalización de la economía. Me place en ese sentido presentar en primer lugar al doctor Gregory Banel, ¿ya? Él es un economista y científico político porque tiene un doble doctorado. Él tiene un doctorado en ciencias políticas por la Universidad de Quebec y Montreal en Canadá y tiene también un PhD, un doctorado en International Economics en la Universidad de Grenoble. Y su tesis, el tema de su tesis fue precisamente la economía política del estándar del dólar, los Estados Unidos y el nuevo régimen financiero internacional. Esta tesis sirve todavía como referencia de estudio para muchos estudiantes que quieren entender el rol del dólar y la economía política internacional. El doctor Banel, además, es profesor de la Escuela de Management en Grenoble, ¿no? Además de ser profesor de la Escuela de Management en Grenoble, es conferencista de esa misma escuela. Además, es profesor de la Escuela de la Universidad de Laval en Quebec. Conferencista además de la Universidad de Savoie y de la Universidad de Grenoble Alpes en el Departamento de Ciencias Económicas.
Su tema ahora, varios temas de investigación, lleva él varios programas de investigación, son los que llevan ahora, y él es el director del programa de management en el desarrollo digital y la transformación en el campo, tanto en el campus de Grenoble como en París, ¿no? Y está precisamente muy involucrado en estos temas de economía digital. Además, es un coordinador de las actividades de enseñanza en economía en la Grenoble Escuela de Comercio desde 2019 hasta el presente tiempo, y en geopolítica, ¿no? Y es miembro del Consejo Científico de Grenoble para organizar todo lo que es el Festival de Geopolítica, que usualmente se organiza una vez cada año, que es un gran festival de una semana completa, en donde se reúnen varios conferencistas a nivel mundial a hablar de los desafíos de la geopolítica, y ahí cae perfectamente también el tema de lo que es economía digital y digitalización de las transacciones. Él ha sido también publicador de varios artículos, de varios libros, de capítulos de libros, de papers, y más de la economía digital tiene una gran especialización en los temas de economía política internacional, la hegemonía financiera y la economía política internacional, y entonces se dedica a estos temas de investigación. Así que agradecemos la presencia del doctor Vanel. Y ahora voy a presentarles también nuestro otro conferencista, que ya ha estado en el Ecuador algunas veces, que nos acompañó en la Semana del Economista, que fue el que abrió la Semana del Economista el año pasado. Se trata de Marcos Centurión. Él es un doctor de nacionalidad brasilera, pero que fundamentalmente vive en Europa, concretamente en Francia. Tiene un doctorado en economía en la Universidad de Grenoble-Alpes, ¿sí? Y ha hecho varias estancias de investigación, tanto en la Kingston University London como en la Fundación Getúlio Vargas del Brasil. ¿Qué hace el doctor Centurión el día de hoy? Se dedica a todo lo que es enseñanza en la Universidad de Grenoble y también en la Escuela de Comercio de la misma ciudad de Grenoble. Además, es miembro del Consejo Nacional de Universidades, que lo calificó como maître de conférences, y se puede dirigir las investigaciones de memoria en Francia. Ha escrito varias cosas, ¿sí? Su actividad de docencia está muy focalizada en todo lo que es digital economy, y ha dado también cursos de micro, macro, políticas económicas, temas de economía contemporánea, macroeconomía, economía internacional, modelo de finanzas, etcétera, etcétera. Pero he estudiado muchísimo el último tiempo lo que es economía digital, y no solamente que ha estado dando clases y docencias sobre lo que es la economía digital en el mundo ahora, sino que además la Universidad de Berlín le ha pedido últimamente que también repita pues esa docencia en la Universidad de Berlín en lo que tiene que ver con economía digital. Asimismo, tiene varias publicaciones de papers, tiene capítulos de libros, ¿no?, que ha publicado, mucho referente a lo que tiene que ver con contribuciones en economía del comportamiento, por ejemplo, para la política monetaria, y el papel del Banco Central frente a las monedas digitales, por ejemplo, es un tema que él investigó y que lo presentó en la última semana del Economista que tuvo lugar en Quito el año pasado. Trabaja mucho sobre temas de implicaciones de la descoordinación entre la deuda soberana y el manejo de la liquidez, todo lo que tiene que ver con financiarización y política monetaria, entre otros. Le agradecemos la presencia del doctor Centurión en este panel importante que vamos a tener el día de hoy. Y finalmente, quiero presentar a la candidata doctora en cambio climático y tecnológico de la Universidad de Bonn en Alemania, quien nos acompaña el día de hoy, ¿sí? Ella es Araceli Núñez. Araceli tiene un máster en Estrategia Internacional y Política Comercial en el Instituto de Estudios Internacionales de Chile, ¿sí? Tiene alguna experiencia en docencia, en investigación, en consultorías, en temas relacionados con desarrollo sostenible, economía agrícola,
cooperativismo y comercio internacional finalmente. Y actualmente nos acompaña en la Católica e investiga sobre el potencial de la digitalización en las cadenas agroalimentarias de valor para reducir el alto costo de los altos costos de transacción que limitan la participación de los agricultores en el mercado. Un tema muy interesante en el que está investigando en estos momentos Araceli, que también nos acompaña en este panel. Pues yo les agradezco a todos los que nos están acompañando a este panel y ahora le vamos a dar la palabra al doctor Marcos Centurión, que va a estar encargado de la segunda parte del curso, las siguientes 20 horas, ya en donde le vamos a pedir que nos presente cuáles son los principales puntos que va a tratar en ese seminario. Marcos, te doy la palabra. Muchísimas gracias, María Mercedes. Muchísimas gracias, Andrés, por la invitación, a Gabriela, Monsieur Vanel. Gracias a todos también que están aquí presentes hoy para que podamos compartir un poco de lo que se va a hablar en las clases. Es un gran placer, un gran gusto estar aquí otra vez con vosotros y compartir un poco de mis conocimientos y mis investigaciones en la economía digital. Yo voy a compartir mi pantalla. ¿Es que podéis ver mi pantalla? ¿No? ¿Alguien me puede confirmar? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, tenemos... hoy la idea es justamente presentar un poco de la economía digital, como hizo también el profesor Vanel, y también hablar de la segunda parte del curso, que será una parte un poco más práctica. La primera mucho más teórica, y aunque la segunda también habrá la teoría, pero la práctica también, un lado mucho más práctico de cómo funcionan algunas cosas de la economía digital. Entonces, tenemos en los 15 minutos que tenemos aquí, los 4 puntos que voy a hablar son la introducción, cuáles son los objetivos de ese curso, la presentación de los temas en los cuales yo voy a hablar en la segunda semana, en las 20 horas, y una pequeña conclusión de ese momento que tendrá 15 minutos. Bueno, primera parte, ¿no? Economía digital. El profesor Vanel explicó muy bien ya una parte y por qué estudiarla. Entonces, ya si empezamos ya un poco con la evolución de la economía digital, María Mercedes ha introducido muy bien que todo eso produce cambios estructurales muy importantes. Y aquí nosotros, por ejemplo, podemos tener esa timeline que habla que salimos de lo que era la web 1.0, ¿no? En los años 90, que era caracterizado mucho más por la Internet, que empezó con el sistema militar, ¿no? En los Estados Unidos, y después que se volvió mucho más popular, se caracterizaba mucho más por la búsqueda de información y más que eso, ¿no? Contactos más de búsqueda de información, hasta que pasamos... eso fue hacia el inicio de los 2000, ¿no? En los 2000 hemos llegado a ese punto donde estamos hasta hoy, que es la web 2.0, y la gran novedad es que se introdujo las redes sociales, toda la popularización también con los smartphones, etc. Y ahora estamos entrando en la web 3.0, que es todo lo que ya actualmente, todo lo que viene por delante, que ya es toda la blockchain economics, ¿no? La blockchain, la economía de la blockchain, el metaverso, las criptomonedas, las CBDC, ¿no? Las monedas de los bancos centrales. Entonces, todo eso ya está en lo que se llama, en la época que estamos viviendo justo ahora. Entonces, como dijo María Mercedes al principio, es súper interesante y un momento perfecto para estudiarla. Y si pensamos como economista, no hacerlo tiene un costo de oportunidad muy grande, ¿no? Es la oportunidad también de quedarse un poco atrás en cuanto otras universidades, otros países ya lo están haciendo y preparándose también para esos cambios que van a tocar de muchas maneras en distintas partes de la economía y de la sociedad. Para nosotros, como economistas, nos va a interesar 3 cosas distintas, ¿no? En esas clases, lo que empiezo a partir de esa reflexión para después desarrollar todo lo que es la parte más práctica. La primera es la coordinación de las expectativas. Entonces, vosotros sabéis como economistas que el papel de las expectativas tiene un papel es una variable muy importante en la economía. Entonces, ahora ya desde el web 2.0 y ahora en el 3, que ya estamos entrando en la época también del metaverso,
metaverso, toda la cuestión de las expectativas es central para saber quién está por detrás, coordinando las expectativas, cómo conducir y hacer un flujo de ideas para que la gente pueda impactar o tener sus decisiones de consumación, sus decisiones de inversión, de ahorro. Todo eso ahora hay una capacidad mucho más grande de tocar a mucho más personas, mucho más expectativas, mucho más ideas, decisiones en una escala global. Entonces, nosotros nos interesamos mucho a comprender también quién son los actores que están por detrás. Monsieur Vanel también ha dicho hace poco sobre los fallos de mercado, ¿no? La formación de monopolios en la economía digital y cuáles son las implicaciones de esa coordinación, ahora que si hay el poder mucho más fuerte, ¿no? De coordinar ideas, pensamientos, decisiones económicas, sociales y eso todo. Entonces, nos interesamos mucho en eso, en esa segunda parte del curso. La otra cosa también que es muy importante cuando se estudia la economía digital y que yo pongo también mucha énfasis con mis estudiantes es la cuestión de la confianza. ¿Cómo se construye la confianza en la economía digital? Hoy estamos viviendo un momento donde ya se habla que estamos pasando de una sociedad que confía menos en los políticos, en las instituciones y estamos empezando a confiar cada vez más en los algoritmos. Entonces, ¿cuál impacto tiene todo ese cambio en la confianza, en la manera como la gente da y construye su confianza en las instituciones, en las políticas, en las personas, y que estamos pasando ahora a mucho más confiar en todo lo que nos indica el algoritmo, que ya sea para las decisiones de GPS en un coche, o puede ser decisiones cuando vamos a abrir la página de YouTube, lo que vamos a ver, lo que vamos a consumir como producción de otras personas. Nada de lo que está ahí está al azar. Cuando uno abre YouTube, Facebook, Instagram, nada de las publicidades, lo que se propone como contenido está ahí al azar. Entonces, hay todo un trabajo por detrás de los algoritmos y nosotros, sin darnos cuenta, ya estamos confiando en todas cuando permitimos el acceso a nuestros datos y etcétera. El tercer punto que esa segunda parte del curso también toca es la cuestión también, como dijo muy bien María Mercedes al principio, ¿qué impacto tiene todo ese cambio de la economía digital en la manera como nosotros concebimos la economía? La pregunta que yo voy a hacer y vamos a trabajar también es que esos cambios ya también no hacen caducas algunas teorías económicas, ya no es hora de reinterpretar algunas de las principales teorías económicas a la luz de ese cambio, las teorías del crecimiento, del desarrollo, decisión de inversión y así por delante. Entonces, esos tres puntos forman para mí lo que yo llamo una tríade, ¿no? Un triángulo de lo que es la base sobre la cual vamos a construir esas 20 horas que vamos a pasar juntos en lo que se va a construir también de conocimiento. Entonces, muy importante, si pasamos la segunda parte de mi presentación, ¿cuáles son los objetivos de ese curso? ¿Qué espero yo de mis estudiantes, de los estudiantes que van a lograr esas clases, lograr con éxito las clases que vamos a trabajar juntos? Es muy importante saber dónde estamos y dónde no estamos. Entonces, me gusta muchísimo este diagrama que está propuesto por esos autores que veis aquí abajo, Bucht y Hicks, y ellos hablan de distintas partes de la economía digitalizada y de la economía digital y de lo que es la infraestructura. Entonces, como podéis ver aquí a vuestra derecha, en la parte gris, es toda la parte que es foco. El foco es en el software, hardware y las telecomunicaciones, todo lo que es la infraestructura. La segunda parte es mucho más la economía digital. Aquí vamos a estudiar las plataformas, cómo se dan las relaciones, la construcción de la confianza, las expectativas, y etcétera, etcétera, etcétera. Y la tercera ya es todo lo que es la parte que se llama todo lo que se va a digitalizar de la economía, los sectores que se van a digitalizar, como la industria, el comercio, la agricultura, que nuestra otra querida exponente va a hablar después también, todo lo que es la parte algorítmica. Entonces, nosotros, es muy importante también para vosotros que vais a seguir el curso, saber que vamos a estar aquí en la parte roja.
un poco de intersección con la parte azul, cuando vamos a hablar de las Smart Cities, las ciudades inteligentes, vamos a estar un poco aquí, y cuando hablemos también de las plataformas del de sharing economy, del compartir, ¿no? Como Facebook, las OLX en el Ecuador. Entonces vamos a estar aquí. No estamos en la parte de hardware, no vamos a estar estudiando eso, no vamos a estar trabajando un sector específico, pero sí las plataformas, servicios, todo lo que está aquí en esa parte de la digital economy, con un poco de intersección a la segunda parte. Entonces, ¿qué es lo que mis estudiantes pueden esperar de esas clases? Yo suelo dividir mis clases en 3 puntos principales, y eso no es distinto. La primera, lo que les ofrezco, que al final de las clases, los estudiantes van a poder comprender mejor todo lo que es la terminología, las diferentes plataformas, tecnologías, los agentes que están utilizando, quién está por detrás, quién controla qué, cuántos % hay de, por ejemplo, de Bitcoin en el mundo que ya están libres, por qué su demanda es controlada, qué se puede esperar más o menos de su precio a venir, etcétera, etcétera. El segundo punto, identificar, Monsieur Vanel, mi profesor Vanel también ha dicho antes, ¿no? La cuestión de las externalidades que se generan. Entonces es muy importante seguir sus clases también antes, donde va a hablar mucho de esos temas de la estructura de la economía digital. Y aquí nosotros vamos a identificar, por ejemplo, cuáles son las externalidades positivas y negativas que se generan las plataformas digitales. Un ejemplo, Airbnb es una innovación tecnológica que todos recibimos con muy buen gusto, al igual que Uber también. Pero, por ejemplo, en el caso de Airbnb, lo que se observa hoy en muchas capitales en el mundo es que un aumento, una aumentación, una subida de los precios de los alquileres, por ejemplo. La gente está comprando pisos para alquilar en Airbnb. Hoy se vale mucho más la pena que alquilar en algunas ciudades. Se hace mucho más beneficio, mucho más ganancias. Entonces, todo eso hay que estudiar, ¿no? ¿Cuáles son las externalidades negativas, por ejemplo, de una economía que va mucho más hacia el uso de criptomonedas? Es que el Banco Central tiene que tomar una decisión, entrar y también lanzar una moneda digital. ¿Qué se puede esperar para el caso del Ecuador, por ejemplo? Si sale un dólar digital, ¿qué impacto tendría para la economía del Ecuador, por ejemplo? Y aquí ese último punto conecta mucho con el tercero, que es la formulación y pensar en acciones que se pueden tomar, que ya sean los gestores que están en el sector público o privado, se pensar cuáles son las acciones que se pueden tomar, es que estamos en el buen camino, es momento de repensar la política exterior del Ecuador, la política industrial, la política económica en América Latina. Entonces vamos a traer todos esos elementos para que podamos discutir y con todo lo que se va a presentar también. Y ahí, si seguimos la tercera parte de mi presentación, cuál es que voy a presentar, qué es lo que vamos a estudiar, presentar los temas. Entonces, he dividido mis clases en 4 puntos. La primera, lo que llamo yo de la revolución blockchain, ¿no? ¿Qué es la blockchain? Sus fundamentales, cuáles son las oportunidades que ofrece el blockchain, sus desafíos de regulación. A saber que el blockchain, mucha gente lo asocia a Bitcoin. Es saber que Bitcoin es una parte muy pequeña de todas las posibilidades que existen con la blockchain, con todo ese nuevo sistema de validación, de construcción de confianza, de validación. Pero ¿cuáles son también sus desafíos? Por ejemplo, el Bitcoin tiene muchísimos problemas ecológicos porque consume muchísima energía. Entonces, los investigadores hoy están pensando cómo cambiar su mecanismo de consenso, que es una cosa que vamos a estudiar también, los distintos tipos de mecanismos de consenso que existen en la blockchain y cuáles son sus aplicaciones que van desde el sistema médico hasta logística, votación, etcétera, etcétera, que es algo que va, una tecnología que va mucho más allá del que el uso del Bitcoin. La segunda parte de mi presentación ya entraremos más en el tema de las criptomonedas. Vamos a presentar una taxonomía, hablar cuáles son las distintas
criptomonedas que hay en el mundo, porque hay más de 10.000 criptomonedas en el mundo, pero la más conocida es una que controla una buena parte del mercado, que es el Bitcoin, aunque hay también Ethereum, Litecoin, pero las que son conocidas son muy poco con relación a lo que hay de todo en todo el ecosistema de criptomonedas. Entonces, lo que vamos a tratar también, cuáles son las tendencias, qué podemos también pensar de los NFTs, que son Non-Fungible Tokens, que son tokens que son no fungibles, que todo lo que hay por detrás de esa nueva, por así decir, moneda del metaverso, ¿no? ¿Qué se puede esperar de todo eso en términos también de externalidades positivas y negativas para la economía? ¿Cuál será el papel del Banco Central? También lanzar una criptomoneda, utilizar una stablecoin, utilizar una moneda propia, son cosas que vamos a discutir también. Tercera parte, hablaremos del ecosistema fintech. Entonces, todas las innovaciones financieras que están pasando ahora con mucha fuerza en Sudamérica, principalmente en Brasil, que es un país, creo que está en el liderazgo en Latinoamérica de todo lo que son el ecosistema de fintech. Entonces, tendré muchísimo gusto en traerles lo que hay de más nuevo en Brasil también. ¿Cuáles son los potenciales? ¿Es que las fintechs son una amenaza para el banco? Si es una amenaza para los bancos privados, ¿qué consecuencias podríamos pensar y tener para la estabilidad del sistema económico de los países? Y los desafíos también de regulación. Para concluir, las 20 horas de curso que vamos a tener, hablaremos de las smart cities, las ciudades inteligentes, entonces que está muy conectado con todo lo que es la industria 4.0, la industria súper conectada, la Internet of Things, Internet de las cosas en español, que todo está conectado desde su casco de la bici hasta los relojes, las neveras, los frigoríficos, etcétera, todo cada vez más conectado, y las smart cities como Dubai, Copenhagen, Lausanne en Suiza, por ejemplo, Singapura, que tienen sensores distribuidos por toda la ciudad, que son las consideradas las ciudades más inteligentes, y así también puede ayudar mucho a la gobernanza de esas ciudades. Entonces, como les he prometido exactamente 15 minutos de mi presentación, aquí yo paro con 15 minutos y 30 segundos. Estoy abierto a preguntas al final, después de la tercera exponente también. Muchísimas gracias por la oportunidad y voy a estar muy a gusto de contestar vuestras cuestiones después. Muy obrigado, muchísimos saludos y muchas gracias. Gracias, doctor Marcos, por esta presentación ya más práctica, más empírica, que es lo que vas a tratar tú en la segunda parte del curso, a diferencia de lo que va a hacer el doctor Vanel, que va a hablar más bien de lo macro, de lo que es la economía política, de la economía digital, que es interesante de ver cómo están los actores conectados en el mundo, ¿no? Para ofrecernos estas plataformas. Gracias, doctor Marcos. Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra tercera invitada, ¿no? que está con nosotros, a doña Araceli. Un momentito. A ver, vamos a presentar, me parece, ya le presentamos a doña Araceli Núñez y ahora ella nos va a hablar sobre el tema de investigación, precisamente lo que está haciendo ella, que es la digitalización en las cadenas de agroalimentarias de valor para reducir los altos costos de transacción que limitan la participación de los agricultores en el mercado. Te damos la palabra, Araceli. Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias por este espacio. No quiero continuar sin antes agradecer en especial a la Facultad de Economía, al Instituto de Investigaciones Económicas, al doctor Andrés Mideros, a Gaby Ron y a todo el equipo de investigación por recibirme tan cálidamente. Estoy realizando una estancia de investigación ahí y bueno, este es un pequeño resumen de digitalización en agricultura, pero en realidad, así como ya hemos visto en los anteriores panelistas, hay muchísimo que investigar. Es un tema relativamente nuevo y que está siendo destacado en muchos foros internacionales, en organismos internacionales, la digitalización como un fenómeno que puede ser un camino hacia salir de tantas crisis o a enfrentar al menos tantas crisis que tenemos a la actualidad. Específicamente yo me voy a centrar en el tema de agricultura. Bien,
Para comenzar, sin duda es necesario entender primero cuáles son los desafíos del sistema agroalimentario y dentro de ello la producción agrícola, y también entender con ello porque son, digamos, los justificativos o los impulsores de la digitalización en la agricultura. Es posible que muchos de nosotros ya hayamos escuchado las proyecciones de la Organización de Naciones Unidas y esta proyección de la población mundial que se realiza es bastante preocupante porque a la par que van aumentando la población mundial, la producción agrícola se ve también afectada por temas como relacionados con el cambio climático, que ya es una realidad, un hecho actual. Incluso si podríamos parar el tiempo, seguramente la escasez de recursos hídricos y de tierras, los cambios de temperatura, ya tienen y ya sufren una afectación. Por lo tanto, se habla mucho de utilizar a la digitalización en agricultura para generar cierta resiliencia, especialmente para los pequeños y medianos agricultores, quienes sufren gravemente y dependen de esta actividad. Así también hablar de uno de los impulsores es el hecho de tener sistemas agroalimentarios poco sostenibles. Sabemos que la actividad agropecuaria también genera un efecto negativo en nuestro medio ambiente y por ende se habla de mitigar también ese efecto nocivo. Y también somos poco inclusivos porque tenemos a una gran parte del sistema agroalimentario, pues de cierta forma excluido de un desarrollo económico que permite esta actividad agrícola. Antes de pasar allá, sé que hay muchos estudiantes que están escuchándonos y seguramente este escenario suena o nos recuerda un poco a teoría económica, específicamente a Thomas Malthus, este economista y demógrafo que comenzó a realizar justamente proyecciones del crecimiento de la población mundial y establecía un escenario un poco, digamos, apocalíptico en términos de mientras la población aumentaba exponencialmente, por otro lado, no aumentaba así la capacidad productiva de alimentos. Entonces, se planteó un escenario bastante oscuro. Lo que no había considerado, evidentemente, para la época es el progreso tecnológico que íbamos a tener hasta la actualidad. Mejora, por ejemplo, de semillas, de tecnología, de maquinaria, lo que permitió salir de ese escenario tan oscuro que se había planteado. Ahora, algunos autores hablan de una narrativa neomalthusiana, empatando un poco con el pasado que Malthus nos había planteado, ¿no? Esta narrativa se comienza a instalar en organizaciones internacionales y aparentemente se conecta con esta necesidad de impulsar un progreso tecnológico aún mayor y de aprovechar a la digitalización en la agricultura para enfrentar la urgencia productiva porque necesitamos producir más, la social porque necesitamos generar un desarrollo mucho más inclusivo, ambiental por este tema que había comentado antes de mitigar y de resiliencia, e incluso moral porque estamos también empeñando los recursos de generaciones futuras. Bueno, en agricultura, como es de conocimiento público, tenemos varias revoluciones pasadas y ahora hablamos de una 4.0. Esta 4.0 que incluye muchas tecnologías de las que ya se han nombrado anteriormente, agricultura de precisión, en específico para la agricultura, pero Internet de las Cosas, Big Data, tecnologías de la información y la comunicación, blockchain, etcétera, que son utilizadas o generan ciertas aplicaciones a la agricultura con el fin de generar una mayor eficiencia. ¿Eficiencia en qué términos? Bueno, aquí vale la pena hacer un paréntesis para decir que no hay nada definido. Este es un mapeo, digamos, del Banco Mundial, que hace una diferenciación entre la agricultura, la aplicación de la digitalización en campo, es decir, on-farm digitalization, y fuera de campo, que sería off-farm digitalization. Entonces, el on-farm digitalization incluye tecnologías digitales que permiten mejorar la asignación de los factores de producción. Y más adelante voy a presentar algunos ejemplos de aquello.
Mientras que fuera de campo se refiere a las tecnologías digitales o a los procesos de digitalización que pueden permitir reducir drásticamente los costos de transacción en el acceso a los mercados aguas arriba o upstream en la cadena de valor de los agricultores y downstream o aguas abajo en los mercados descendentes, que sería desde los agricultores hacia mercados mayoristas, retails o consumidores directos si fuera el caso. Con ese marco referencial, a continuación voy a hacer algunos ejemplos, voy a presentar algunos ejemplos de justamente este On-Farm Digitalization que promueve la mejora de acceso a la información. El principal ejemplo y el más interesante para los pequeños agricultores son precisamente los servicios de asesoramiento digital. Estos servicios de asesoramiento digital fueron una de las principales soluciones agrícolas dirigidas exclusivamente a pequeños y medianos agricultores, sobre todo a pequeños, justamente porque se necesitaba simplemente 3G, es decir, no una network tan poderosa para generar mensajes de SMS simplemente, o llamadas, videotutoriales, aplicaciones móviles que funcionan sin internet necesariamente, es decir, offline, y WhatsApp y Facebook, que actualmente son de las redes más destacadas, digamos. Ups, ya. Cabe de señalar que se ha hecho una estimación que en América Latina, sobre todo en América Latina, alrededor del 70% de los servicios de extensión son prestados precisamente por el sector público. Por lo tanto, esto también es importante, relevante para la optimización de recursos públicos, pero también para generar una mayor y mejor atención a los pequeños agricultores en campo. Estoy segura que como economistas, la mayoría de ustedes se pregunta si realmente ya tenemos resultados, sabemos que son eficientes o no. Y aquí tenemos poca literatura concluyente todavía, pero este es un paper muy interesante que justamente es una colega que nos presentan un estudio diferenciado entre adoptantes y no adoptantes de servicios digitales de extensión y evidentemente presenta buenos resultados de efectividad de insumo, por ejemplo, es decir, generalmente los insumos fertilizantes y herbicidas sobrepasan lo necesario porque simplemente se hace de una manera muy empírica y no llegan por servicios de extensión como las mejores prácticas. Entonces, entre los adoptantes, la efectividad de los insumos fue del 15 y el 20% más alta comparado con los no adoptantes. La productividad de los cultivos de los adoptantes fue del 18% más alta y los ingresos económicos ya de los adoptantes fue un 18 y un 29% más alto comparado con los no adoptantes. Así que se concluye en esta publicación reciente que los servicios de asesoramiento digital podrían ser una herramienta efectiva para promover la productividad y los ingresos de los pequeños agricultores. Esto en la India, pero desde luego todas las localidades tienen sus particularidades y es necesario justamente comenzar ya a evaluar estas oportunidades que se presentan. Respecto a otro de los ejemplos es también la optimización de recursos productivos y aquí podemos ver al lado izquierdo un dron agrícola que rocía herbicidas en los campos de maíz en la China. Y se ha detectado, de nuevo, depende de cada uno de los cultivos, depende de la tecnología, depende del país en donde se hace la estimación, pero se logró determinar que había un ahorro de pesticidas y reducción de costos entre el 21 y el 46.47%, y que también ustedes, no sé si han visto, por ejemplo, en las bananeras, en Ecuador se está haciendo un uso, digamos, experimental de estas tecnologías, para esta actividad específicamente para el rocío de pesticidas y demás. Y antes de eso, y tradicionalmente lo que se utilizaban eran avionetas y helicópteros, lo que generaba perjuicios definitivamente en la salud de las personas. Hay publicaciones también que lo prueban, no solamente en los trabajadores que están dentro de campo, sino también en las escuelas y en los barrios aledaños a estas plantaciones, porque efectivamente hay una afectación incluso al medio ambiente, a fuentes de agua, etc. Así que
hay una ventaja, digamos, en esto. 3 minutos, Araceli. Estaba tomando tiempo, gracias. Bueno, este es un ejemplo de off-farm digitalization, es decir, fuera del campo. Y aquí podemos ver cómo, por ejemplo, con ciertas aplicaciones como el famoso Uber para tractores que está siendo utilizado, genera una reducción del 5% de emisiones de carbono y una reducción del 2% de pérdidas post cosecha, ya que este Uber, como el que nosotros utilizamos en taxis, los agricultores pueden ingresar y solicitar en el momento oportuno la maquinaria que requieren. Este es un ejemplo para Filipinas, las estimaciones son para Filipinas, pero sin duda esto genera precisamente una reducción en los costos de transacción entre buscar a un proveedor de servicio y el demandante del servicio, que en este caso son agricultores, que evidentemente no tienen la capacidad para comprar un activo de esta índole. Nada más para cerrar estos ejemplos, en la parte de comercialización también tenemos innumerables plataformas B2B, sistemas logísticos más estructurados que procura eliminar intermediarios y afecta la eficiencia de la cadena en el precio y calidad, también para que los consumidores tengamos mejores precios y mejores calidades, haciendo un link directo con los productores en el mercado. Este es un ejemplo de un programa público del campo a un clic generado a partir de el Ministerio de Agricultura y Desarrollo de Colombia, es decir, vecinos y puntualmente Colombia están haciendo mucho en ese sentido. Nada más para cerrar, presentar la relevancia que tiene la agricultura en términos de empleo y en términos de GDP, de PIB. Entonces deberíamos estar preocupados por estos países, precisamente son los que tienen no solamente una infraestructura, sino que están un poco a la cola en términos de política pública que generen todo este circuito de ganancias a nivel productivo, social y medioambiental. Así que hay mucho que hacer. En conclusión, gracias. Muchas gracias, Araceli, por esta magnífica iniciativa de investigación que estás llevando adelante para tu grado doctoral, sin duda con muchas conclusiones interesantes para América Latina. Y bueno, ahora creo que nos espera la ronda de preguntas. Aquellos que están interesados en hacer una pregunta a los panelistas, ¿hay alguna pregunta? Solamente para información, el curso sobre economía digital va a tener lugar el 18 de julio, 2 semanas, una primera semana de 20 horas, que va de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 8 de la noche, y luego el sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde, con lo cual completamos 20 horas la primera semana, y luego una segunda semana con el doctor Centurión, la primera con el doctor Vanel, la segunda con el doctor Centurión, en el mismo esquema, es decir, de 5 a 8 de la noche, de lunes a viernes, y luego de 8 a 1 de la tarde el día sábado, con lo cual se concluyen las 40 horas de curso, ¿no? Para las inscripciones en este curso habrá 2 etapas, una etapa para aquellos estudiantes de la PUCE o los alumnos de la PUCE que quieran inscribirse. Habrá una primera etapa y luego una segunda etapa para el gran público en general que tenga interés en este tema, ¿no? Entonces habrá también una segunda etapa de inscripciones, ¿no? La Universidad Católica ofrece todas las posibilidades de financiamiento con tarjeta de crédito para que ustedes puedan diferir esos pagos si es que es necesario, si es que lo consideran necesario. Pero hay algunas alternativas de financiamiento para que ustedes puedan inscribirse en este curso. No sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Bueno, entonces, si es que es así, pues daríamos por terminado este webinar. Y estén pendientes, por favor, de las noticias del curso ya formalmente abierto para que ustedes puedan inscribirse, que les estará llegando a través de distintos medios sociales, para que ustedes puedan entrar en esos medios, en las redes sociales y puedan tomar contacto directamente con la Universidad Católica y puedan inscribirse, ¿no? Les agradezco mucho su presencia. La utilidad de este tema es fundamental, es estratégica para nuestro país
estamos en algún retraso respecto de todas estas nuevas tecnologías, conocemos muy poco, todavía en la Facultad de Economía estamos recién comenzando este camino. Parece muy interesante que ya vayamos tomando contacto, especialmente a la juventud, a la que le espera vivir en un mundo cada vez más digitalizado, ¿no? Que vayan ya teniendo una primera aproximación a qué son estas plataformas, cómo ganan, qué ganan, cuáles son, si los servicios gratuitos ganan, no ganan, cuáles son las estructuras que están detrás de todas estas plataformas, y luego ya entrar en temas más concretos, que son los temas que abordará el doctor Centurión. Así que, pues, con un gran agradecimiento a nuestros panelistas, les invito pues a estar pendientes de esa convocatoria para inscribir en el curso, y les agradezco a todos por su presencia. Muchas gracias. Gracias, gracias María Mercedes, gracias a todos. Gran gusto. Gracias a todos los que han hecho posible este webinar. Al doctor Vanel, a Marcos, a Gabriela, a Carolina, a todos los que han hecho posible este webinar. Lo vamos a estar transmitiendo para que ustedes tengan información actualizada del tema, y probablemente los contenidos del curso y tal, para que ustedes puedan tener de primera mano la información que van a recibir en las 40 horas que va a tener este curso en 2 semanas. Que tengan mucha suerte y buena continuación para todos ustedes. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.